Charlando con el Rabino, un espacio de la comunidad judía Shema Sefarad de Madrid, un lugar para resolver dudas y ampliar conocimientos. Bienvenidos. Shalom, estimados oyentes. Es un placer estar de nuevo con ustedes. La verdad es que estoy muy emocionada de estar nuevamente en nuestro programa Charlando con el Rabino. Shalom, Rabino. Mucho tiempo desde la última entrevista. ¿Nos puede contar un poco en qué ha estado invirtiendo su tiempo en estos últimos meses? Shalom. La verdad es que sí. Hemos estado inmersos en varios proyectos muy importantes que requirieron bastante tiempo, dedicación y esfuerzo. Hemos sido bendecidos con un Sefer Torah maravilloso, pero que hemos tenido que restaurar durante meses. ¡Qué gran noticia! Pues nos debe explicar también qué es un Sefer Torah y todo el proceso que han seguido para poder obtenerlo, porque me imagino que no es cualquier cosa, ¿no? Es más, me encantaría que hablásemos de ello en algún programa. ¿Qué le parece? Cierto, es una gran noticia. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos al Eterno. Y sí, estaría encantado en que pudiésemos hacer un programa sobre lo que es un Sefer Torah. Sería maravilloso. Me alegro mucho, Rabino. Pues para dar comienzo a nuestro programa, vamos a hablar sobre una solicitud que hemos recibido de varios oyentes que nos piden que hablemos de un tema muy importante. Es un tema muy controvertido y lo ha sido desde hace 2000 años. La cuestión planteada es, ¿por qué usted afirma que Yeshua, a quien el mundo occidental llama Jesús, es el Mesías? Sé que es un tema muy discutido y que ha llenado miles de libros. Incluso hoy en día podemos leer artículos y ver vídeos despectivos contra Yeshua, aún desde el contexto judío. Específicamente desde el judaísmo talmúdico se enseñan barbaridades sobre Yeshua. ¿Qué nos podría enseñar en el día de hoy sobre este tema, Rabino? Bueno, en primer lugar, ella afirma rotundamente que todo el judaísmo es mesiánico, y lo es porque el Mesías es la esperanza de Israel. El Mesías, o llamado Cristo por los cristianos, no es un invento gentil, es decir, de los no judíos, es todo lo contrario. La literatura rabínica está llena de citas sobre el Mesías. Por ejemplo, en el Midrash Tanjuná, Toldot 14.1.3 se recoge: el monte de Zacarías 4.7 es el Mesías hijo de David. Es llamado gran montaña porque será mayor que los patriarcas. Y en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 96, se recoge: ¿has oído cuándo vendrá el hijo de los gigantes? ¿Quién es el hijo de los gigantes? Y dice la expresión, el Mesías. Por tanto, la diferencia estriba en quién es el Mesías o quién no es el Mesías, si ha venido ya o aún no ha llegado. Muy bien, Rabino. Ha hablado usted de la figura de Cristo y del cristianismo. ¿Quién es entonces el Cristo del cristianismo? Me gustaría dejar claro desde el principio que el Cristo del cristianismo no es el equivalente al Mesías en el judaísmo. Cristo viene de Christos, que significa embadurnado, pero no en el mismo contexto y significado que Masías. Uno era un luchador pagano de los circos y el otro era el elegido de Adonai. Nada que ver una figura con la otra. El Cristo del cristianismo transmite una idea que no se ajusta a la realidad histórica. ¡Qué curioso! ¿Qué quiere decir con esto? El Christos del catolicismo, que es el que se enseña desde cualquier corriente cristiana, no es auténtico. Es una manipulación del Yeshua real, y lo es porque Roma lo ha revestido del paganismo grecorromano sin ningún pudor teológico o moral. Lo hizo con todo tipo de expresiones. Con Cristo lo hemos visto, con apóstoles, obispos, infierno, gracia. Todas estas son palabras de origen indudablemente espurio y que no reflejan la verdad de su mensaje, ni de sus discípulos, ni de la palabra del Eterno.
El Christos católico es un Dios hecho hombre. Es parte de una tríada pagana y además, según el cristianismo, anula la Torá. Nada que ver con el mensaje de Yeshua y su práctica vivencial. Roma corrompió el mensaje y la figura del Masías hasta el día de hoy. Es interesante para los oyentes poder descubrir que antes de la canonización del Nuevo Testamento, en el 397, ya se estableció en Nicea el dogma de que el Christos era un Dios igual que el Padre y de su misma sustancia. Los que habían perseguido durante siglos a los que ahora se denominan cristianos, de repente se convierten en los grandes teólogos de los discípulos de Yeshua. Lo convierten en parte de una tríada y a los dirigentes de las comunidades en funcionarios del Imperio Romano. Muy interesante, Rabino. ¿Y en el judaísmo? ¿Qué es el Mesías en el judaísmo? Bueno, la respuesta sería muy amplia. El judaísmo ha ido evolucionando en doctrinas, lo mismo que lo ha hecho el cristianismo. Nuevas corrientes han traído nuevas doctrinas. Pero lo que hoy podemos encontrar de forma reiterada es que el Mesías es un mero hombre, incluso que su reinado será heredado por sus hijos. Un hombre sabio, culto, lleno del espíritu de Elohim y por supuesto talmudista. Un Mesías que debe cumplir las expectativas de las doctrinas del judaísmo actual, doctrinas recogidas en la obra de Maimónides y no en el Tanaj. Doctrinas que han evolucionado mucho y no se parecen a las enseñanzas que el fariseísmo tenía hace 2000 años. Doctrinas actuales llenas de prejuicios y manipulaciones. Un Mesías que tendrá como misión redimir a Israel por encima de todas las naciones, que reunirá a todos los judíos en Israel y sobre todo que reconstruirá el templo. De lo que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta es que el estado de la nación, el estado actual, la dispersión de los descendientes de Israel y la destrucción del templo es por el pecado del propio pueblo judío. La solución del pecado de Israel es el retorno a la Torá y no es el Mesías. Lo que se debía hacer es retornar a la Torá y dejarse de tradiciones humanas que han sido la causa de la destrucción de Israel y de Jerusalén. Muy bien. Y con todo esto que nos ha explicado, con todas las características del Mesías, ¿qué no es el Mesías entonces? Si nuestros oyentes han prestado atención, se han dado cuenta que tanto el judaísmo como el cristianismo defienden la idea de un Mesías a su imagen y semejanza. Es decir, su doctrina específica es la que decide cómo tiene que ser el Mesías. Y eso es una locura teológica. Unos esperan el Cristo de la Iglesia Católica, otros el que afirme la verdad de los protestantes. Pero en el judaísmo es aún más complejo. Los askenazis esperan a un Mesías de su misma forma y naturaleza. Jamás reconocerían a un Mesías sefardí y viceversa. Si fuera masortí, jamás sería reconocido por el judaísmo ortodoxo y viceversa. Unos lo caricaturizan como un dios pagano, los otros como un sabio judío que cumple sus expectativas. El Mesías no es un títere de los religiosos. Es siervo, es Ebed de Adonai. Las doctrinas humanas o las expectativas de los religiosos no le pueden condicionar o tutelar. Unos siguen perpetuando el paganismo del Imperio Romano. Los otros siguen en la obstinación que trajo la destrucción del templo, la dispersión y la destrucción del reino de Judá. Ninguna de las dos religiones está capacitada para decidir nada referente al Masías. Ninguna ha sido objetiva. Los dos buscan un Mesías sumiso a sus intereses, y eso nunca va a ocurrir. ¿Se sometían acaso los neviín, los profetas, a los pecadores? Nunca. Jamás. Pues mucho menos el Mesías.
Siendo así, Rabino, entonces, ¿cuántos Mesías han habido en el judaísmo? Si se refiere a personajes históricos que hayan afirmado ser el Mesías, o que hayan sido reconocidos como Mesías, necesitamos más de 2 manos para contarlos. Empecemos, por ejemplo, con el personaje llamado Teudas. Josefo se refiere a un tal Teudas que en los días del procurador Fado pretendía ser profeta y condujo a una multitud hacia el río Jordán. Les prometió dividir el Jordán en 2 partes. También tenemos a Judas el Galileo, hijo de Ezequías de Gamala, fundador de los celotes. Judá el Galileo se apoderó del arsenal de Séforis, armó a sus huestes y sembró el desconcierto por toda Galilea. Algunos lo tomaron por el Mesías que había de venir. También nos encontramos en la historia a Menahem ben Jair, líder de los sicarios. Era nieto de Judá el Galileo. Los sicarios eran una rama de los celotes. Bajo su liderazgo, los sicarios, en el 66 después de la Era Común, irrumpieron en la fortaleza de Masada y mataron a la guarnición romana. Más tarde entraron en la fortaleza Antonia. Exultantes en sus éxitos, pues Menahem exigió el liderazgo de los celotes y buscó el reconocimiento como Mesías. Después tenemos a Eleazar ben Jair, jefe de los sicarios que capturaron la fortaleza de Masada al comienzo de la Segunda Guerra contra Roma. Eleazar fue comandante de la fortaleza asediada desde el 66 hasta su caída en el 73. Según Josefo, era descendiente de Judá el Galileo. También tenemos a Simón bar Giora. Fue el comandante edomita de los guerrilleros durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Tuvo un importante papel en las luchas internas de los judíos durante el asedio de Jerusalén del año 70. Después nos encontramos a Juan de Giscala, uno de los líderes de la revuelta judía contra los romanos en la Primera Guerra Judeo-Romana. Y luego, jugó un papel también muy importante en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y después tenemos un personaje de los más conocidos, Simón bar Kokhba. Fue el líder judío que dirigió en el año 132 de la era actual la que es conocida como la rebelión de Bar Kokhba contra el Imperio Romano, estableciendo un Estado judío independiente que dirigió durante 3 años como nazí, hasta ser derrotado por los romanos en el 135. Reprimida la rebelión, Bar Kokhba resultó muerto en el asalto final a la fortaleza de Betar. El nombre Kokhba realmente significa estrella, y fue el Rabí Akiva, el gran Rabí Akiva, el que lo asoció con el versículo de Números 24:17, que dice: descenderá una estrella de Jacob, una forma metafórica referente al Mesías, como lo recoge el Talmud de Jerusalén en Ta'anit 4:5-13. Ninguno de estos Mesías reunió todos los judíos en la tierra de Israel. Es más, Bar Kokhba lo que consiguió fue la represalia total de Roma contra los judíos. Incluso Juan de Giscala fue responsable de la destrucción del templo. Más avanzado en el tiempo nos encontramos a Abraham ben Semuel ben Abulafia. Nació en Tudela, en Navarra, en España. Fue el escritor del libro de la creación, el Sefer Yesirá. Intentó convertir al Papa Martín IV al judaísmo en el 1281, lo que estuvo a punto de llevarle a la hoguera. En Sicilia se proclamó el Mesías, y si nos acercamos en el tiempo a la Edad Moderna, nos encontramos con otros personajes que afirmaron ser el Mesías. Tenemos, por ejemplo, a David Reubeni. No tenemos muchos datos de este judío. Era de pequeño tamaño. En el 1523 se presentó en Jerusalén como el príncipe que reuniría las 10 tribus de regreso a Sion. Embarcó hacia Roma, donde fue recibido por el Papa.
fue apresado y murió en una cárcel española en Extremadura, a principios de la década de 1530. Posiblemente otro de los personajes muy conocido y del que se ha hablado mucho es de Sabtai Sevi. Nació en Esmirna el 1 de agosto de 1626, falleciendo en Montenegro el 17 de septiembre de 1676. Al ser más reciente en el tiempo, pues son solo 4 siglos los que nos separan de él, hay muchos más datos de aquel suceso y sus consecuencias, claro. Su nombre real era Mordecai, hijo de un comerciante de aves y estudioso de Cábala en Esmirna. Se proclamó Mesías en 1648, a la vez que pronunciaba el tetragrama. Se cambió el nombre y proclamó que el fin del mundo llegaría en el año 1666. El personaje desprendía un magnetismo peligroso. Parece ser que sufría trastornos depresivos y que cantaba y danzaba en medio de exaltación eufórica y erótica. Recaudó una gran cantidad de dinero para los pobres de Jerusalén que hizo pensar a muchos que realmente era el Mesías. Su fama se extendió como el fuego en un reguero de pólvora. Los judíos de la diáspora por toda Europa festejaron la llegada del Mesías. Una joven judía ucraniana llamada Sara, y que había terminado siendo prostituta en Livorno, se convirtió en su esposa. En 1666, la pareja mesiánica llegó a Estambul, siendo aclamada por la población judía. Tras afirmar su autoridad imperial y universal, el rey de los judíos nombró a sus hermanos reyes de Roma y de Turquía. A causa de ello, el sultán le pidió que realizara un milagro: que sobreviviera a una descarga de flechas o se convirtiera al Islam. Eligió la conversión, indudablemente. Durante siglos sus seguidores subsistieron y se les denominaba, hasta hace bien poco, Doneg, sobre todo en Salónica. Participaron en las revueltas de 1908 y un grupo pequeño todavía existe en la actualidad. Después nos encontramos a un tal Jacob Joseph Frank. Vivió entre 1726 y 1791. Fue el creador de lo que se conoce como franquismo. Y discípulo también, claro, de Sabtai Sevi. Cuando sus orgías sexuales causaron estupor en Polonia, tuvo que huir y refugiarse en Turquía, donde a imitación de Sabtai Sevi se convirtió al Islam. Le sucedió en el movimiento su hija Eva Frank. El movimiento existió hasta finales del siglo XIX. Y el último personaje reconocido como Mesías por cientos de miles de judíos es Menachem Mendel Schneerson, el rabino del séptimo rabino, líder de la dinastía de Chabad Lubavitch. Para sus cientos de miles de seguidores, millones de simpatizantes y admiradores de todo el mundo, él es el Rebbe. Nació en 1902 y falleció en Nueva York en 1994. Nunca pisó la tierra de Israel. Creó una legión de Hasidim, esa especie de misioneros en el judaísmo, que se pueden ver por todo el mundo. A día de hoy se pueden ver carteles en color amarillo, banderas, póster, llenando las paredes y los balcones de Jerusalén, donde se afirma que él es el Rey Mesías y que vive eternamente. No solo en Israel, como he dicho, sino en lugares como el gueto de Venecia. Pueden encontrarse páginas web de Chabad donde se enseña a rezarle con frases que podíamos calificar de idolátricas. Ninguno de estos 12 judíos cumplió con alguno de los requisitos recogidos en los artículos de reciente creación. Artículos que están basados en la tradición recogida por Maimónides, en Mishneh Torah, sección Reyes y Guerras 11.1, 12.5. Lo triste es que para el judaísmo cualquiera puede ser el Mesías, como hemos visto, menos Yeshua. Cualquiera menos Yeshua. Y este rechazo está motivado por su indiscutible doctrina de fidelidad a la revelación del Sinaí, a la Torá, y el rechazo de los inventos del fariseísmo. Esa es la causa.
Muchísimas gracias, Rabino, por darnos información tan importante. Dejamos el resto de preguntas para la próxima entrevista. ¿Qué le parece? Claro, por supuesto, sin ningún problema. Estaré encantado de seguir con este tema tan especial y tan apasionante. Hasta aquí, estimados oyentes, este tema, como habrán escuchado, es bastante apasionante, por lo que requiere tiempo de reflexión, de volver a escuchar, de investigar y contrastar la información, pero sobre todo de tener una mente abierta, una mente que no se ciña ni a este tiempo ni a las doctrinas que han sido marcadas con fuego en nuestras mentes. Pidamos al Eterno sabiduría para poder conocer la verdad, esa verdad que traerá libertad a nuestras vidas. Agradecemos nuevamente vuestro tiempo y vuestra atención. Deseamos que hayamos podido aclarar algunas dudas y haber aportado luz y conocimiento. No dejen de escuchar nuestra próxima entrevista al Rabino Mijael Sofer. Shalom. Shalom, shalom. Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado e interés. No duden en visitar nuestra web www.semasefarad.org. Allí encontrará el modo de ponerse en contacto con nosotros, de llamarnos o de hacernos cualquier tipo de preguntas. Shalom.